Buenos días a todos, estamos en la Iglesia Carisma, bienvenidos. Estamos hablando acerca de aprovechar bien el tiempo y estamos diferenciando entre dos palabras. Hablamos un poco la semana pasada y vamos a seguir hablando todo el tiempo de estas dos palabras. En el original griego, a diferencia del castellano, en castellano la palabra tiempo es tiempo y ya está, y hablamos de tiempo para todo. Tiempo cronológico, también el tiempo en cuanto a meteorología y tiempo en todos los sentidos. En el griego hacían diferencia de muchas palabras y en una de ellas era el tiempo. Y había dos palabras que ellos utilizan y diferencian. Uno era el tiempo cronos. El tiempo cronos tiene que ver con el tiempo que podemos medir, con el tiempo de reloj, ¿no? Horas, días, meses, años, la vida, ¿no? El espacio de vida que tenemos. Y luego teníamos otra palabra que es kairos, que significa el tiempo específico de Dios, un momento único e irrepetible en el propósito de Dios, el momento oportuno, el tiempo de Dios, el tiempo adecuado. Todas estas formas o todas estas definiciones podríamos decirlas que entran dentro de kairos, el tiempo específico, el tiempo preparado por Dios. Hemos hablado de esto porque, así como un par de meses atrás hemos hablado acerca de la economía y hemos dicho que hay tantas cosas que la Biblia escribe acerca del dinero, también hay un montón de cosas que la Biblia habla acerca del tiempo. Luego lo veremos en Efesios 6, 18, en Efesios 5, 16 dice: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos o el tiempo es difícil. O aprovechad bien el tiempo en medio de la dificultad o el engaño del enemigo, ¿sí? Eso es lo que dice Efesios 6. Y muchas veces nos damos cuenta que el tiempo es un valor impresionante. A veces el creyente también vive en un tiempo, su tiempo, cronos, su tiempo, su forma de vida, y a veces no entiende el tiempo de Dios, kairos, en los momentos específicos, los momentos a los que Dios le ha llamado a hacer algo o a experimentar algo, o como veremos más adelante, el tiempo kairos también es llamado tiempo de oportunidad o tiempos de oportunidades. Y ¿cómo decirlo, no? Es algo que no deberíamos dejar pasar, ¿no? Es un inconveniente que un creyente no pueda disfrutar más de los tiempos específicos de Dios por estar solamente pensando y viviendo en el tiempo cronológico o en su tiempo. Luego, hablando de cronos, del tiempo, también estamos diciendo que muchas veces nos damos cuenta la capacidad de tiempo que perdemos. No valoramos el tiempo y es algo que realmente todo el mundo debería valorar, pero un creyente más todavía, porque tenemos un propósito y una dirección para aprovechar bien el tiempo. Muchas veces la gente no aprovecha bien el tiempo. Nos gustaría pensar tal vez en dinero y en oportunidades, pero nunca vemos nuestro tiempo como una oportunidad. Y eso es lo que me gustaría cambiar con estos mensajes. Que cada uno de los hermanos, cada uno de los creyentes que hay aquí en esta iglesia hoy o estos días, pueda entender que su tiempo es valioso. Como hemos escuchado muchas veces, el tiempo es oro. Y si te das cuenta, todo lo medimos con espacios de tiempo y todo lo que pagamos a otras personas o cobramos, lo cobramos por tiempo y por espacios de tiempo y en dinero. Cobramos un salario al mes, pero tiene que ver con días. Si tú no vas un día a trabajar, te descuentan esas horas o día de trabajo porque te están pagando por tiempo. No te están pagando por nuestra cara bonita, por tu cara bonita, te están pagando por un espacio de tiempo. Si trabajas 25 días, te pagarán 25 días. Esto es lógico, ¿sí? Todo el mundo lo sabemos. Pero muchas veces no nos damos cuenta, a veces tenemos tiempo extra, tiempo para hacer cosas y no estamos haciendo nada. Hay personas tal vez que no tienen trabajo, hay personas tal vez que no tienen tanta oportunidad y no están aprovechando bien el tiempo. Y esto es algo
muy importante. El creyente tiene que entender, necesitamos aprovechar bien el tiempo. Tengamos trabajo o no tengamos trabajo. Si no tenemos trabajo o no tenemos esa oportunidad, luego lo veremos, que el tiempo Kairos es un tiempo de oportunidad, tenemos que buscar realmente la oportunidad y tenemos que entender que nuestro tiempo es oro, que nuestro tiempo es valioso. Diga a la persona que está a su lado, mi tiempo es valioso. Sí, tal vez en momentos donde una persona, como digo, está sin trabajo o no hace nada, pues no se da cuenta, pero pierde su tiempo. No hace nada, la mañana, la tarde, la noche, simplemente pierde su tiempo en lugar de invertirlo o en lugar de aprovecharlo. Si tú perdieses dinero, te dolería. Y yo estoy predicando esto para que te duela también. No, es broma. Cuando estás perdiendo el tiempo. Amén. No, pero quiero crear una conciencia para que cada persona pueda entender cuándo está aprovechando o cuándo realmente está perdiendo el tiempo. Y realmente quiero abrirle los ojos de su entendimiento, porque si usted está perdiendo tiempo y está perdiendo dinero, está perdiendo oportunidades, si yo le puedo hacer entender que es importante, realmente su vida va a ser transformada. A veces pensamos que la vida solamente es transformada a través de oración, pero en los tiempos de Dios, y luego lo veremos, tienen que ver con nuestros tiempos también. Ahora, tenemos que sincronizarnos. El tiempo Cronos es el tiempo humano o la vida humana, y el tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Vamos a llamarlo, aunque no sería exactamente así, pero vamos a llamarlo el tiempo o la vida sobrenatural, ¿verdad? Entonces, al sincronizar nuestro reloj terrestre con el reloj de Dios, veremos que nuestra vida puede explosionar y nuestra vida se va a impulsar hacia adelante. ¿Por qué? Porque realmente estamos aprovechando bien el tiempo. Una de las cosas que me encanta el Salmo número 1, cuando dice, ¿qué dice? Ahora no me acuerdo qué dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o que no tomó malos consejos, ni se sentó en la silla de encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y dice ahí, y da el fruto en su tiempo. ¿Cuántas veces has llegado a un punto en tu vida y te has dado cuenta, pues tal vez, no sé, estudiando una carrera y has dicho, podría haber terminado 2 años antes? O tal vez en un trabajo podría haber llegado a este nivel 2 años antes. O tal vez aprendiendo una afición, a tocar un instrumento, o aprender a algún asunto en el ordenador, o aprender algún idioma, o cualquier cosa, o sacándote un título académico que tú estés ahí haciendo, o lo que sea, o como empresario, llegas a un punto y luego miras atrás y dices, realmente podría, o como creyente, realmente podría haber llegado aquí años antes. ¿Cuál es la razón por la que no hemos llegado? Obvio, no hemos entendido los tiempos, ¿sí? No hemos entendido el tiempo y no hemos, sobre todas las cosas, aprovechado el tiempo, porque como tiempo es lo que hay, pues se derrocha, se gasta, ¿verdad? Lo derrochan menos las personas que se van acercando hacia primera edad, segunda edad, tercera edad, ¿verdad? Cuando van en tiempo de descuento, aprovechan mejor. Pero muchas veces, como el tiempo es gratis, no lo entendemos como un valor. Y por eso es que lo perdemos, porque no lo entendemos como un valor, pero es valioso. Tu tiempo es valioso. Y realmente la vida de éxito de una persona es tanto y cuanto su tiempo sea balanceado. Quiere decir, cuando una persona tiene un tiempo balanceado para su trabajo o negocios, su tiempo de descanso, su tiempo o en familia o personal, de edificación personal, como lo gestione, cuanto más balance hay en estas cosas, mejor te va en la vida. Entonces, cuando tú o hay un desbalance o un desajuste en estas cosas, pues realmente tú vas a sufrir.
esto es la ley, evidentemente, de la balanza, lo vemos como un balance, pero imagínense, ¿no? Cuando tú estás aquí, está el trabajo, cuando tú trabajas demasiado, ¿verdad? O al revés, cuando tú trabajas demasiado, estás en un punto alto, pero para trabajar demasiado has hecho que otras áreas de tu vida sufran, tal vez el descanso, tal vez la familia, y entonces una persona que trabaja demasiado, pues a veces es una persona que también tiene estrés, enfermedades y a veces tiene problemas familiares, ¿verdad? Hay personas que, por el contrario, pues igual no trabajarán tanto y es todo familia, ¿verdad? Y no tienen mucho tiempo para dedicar al trabajo o para lo que sea y entonces son felizmente familiares, pero luego tienen problemas en la familia porque no hay platica, ¿verdad? Y no hay dinero. Y dice, pero ¿cómo puede ser si he dedicado todo mi tiempo a la familia? ¿Cómo voy a tener problemas? Pues porque cuando tú haces todo el tiempo enfocado a algo, estás levantando algo, pero estás desbalanceando otra cosa. ¿Están entendiendo la ley del balance? Sí. Pues eso nos ocurre con todas las cosas. Por eso es tan importante hacer las cosas en el tiempo oportuno y por eso es tan importante dedicarle a cada cosa un tiempico. Un tiempico para trabajar, otro para descansar, otro para ver la tele, otro para estar en familia, otro para... ¿verdad? Entonces, exceso de tiempo en algo, pues evidentemente rompe el balance. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora, vengan conmigo a Hechos 1. Aquí vemos, en Hechos 1, vemos estas dos palabras juntas, trabajando juntas, y las vamos a ver un poco a lo largo de toda la Escritura. Dice Hechos 1, versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La palabra tiempo ahí es cronos, ¿verdad? En este espacio de tiempo, ¿no? Este año o el año que viene. ¿Restaurarás el reino de Israel? Y eso es lo que a veces preguntamos, ¿no? ¿Tendré trabajo este tiempo, en este mes? ¿Conseguiré mis papeles en este tiempo? ¿Mi situación personal se pasará en este tiempo? Y dice aquí algo muy interesante. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso sobre una sola potestad. Y está hablando la siguiente palabra, no os toca a vosotros saber los tiempos, la palabra ahí es cronos, y sazones es kairos, ¿verdad? Y dice, no os toca saber los tiempos y sobre todo las sazones que Dios ha puesto sobre una sola voluntad. Cuando estamos hablando de sazones y estamos hablando de kairos, evidentemente nosotros no podemos controlar el kairos. No podemos controlar los tiempos de Dios, pero sí podemos controlar el cronos. Sí podemos controlar el reloj, mi tiempo para todo. ¿Lo puedo controlar? Sí. Entonces, ¿de qué trata esta predicación? Número 1, que aproveche bien el tiempo, que aproveche bien el cronos. Y número 2, que mi cronos, mi tiempo físico, se dirija más al kairos, al tiempo de Dios, para que de alguna forma haya una sintonía. Porque eso es donde el creyente realmente tiene un provecho. Cuando realmente acerca su tiempo al tiempo de Dios. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiero decir? Si alguna vez no lo entienden, pueden levantar la mano y yo repito. Lo digo en serio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando mi tiempo, y esto no se trata de... porque hay gente que piensa que vamos a estar todo el día en la iglesia. No, esto no es estar todo el día en los tiempos de Dios. Porque los tiempos de Dios, o el tiempo kairos, es un momento único e irrepetible en el propósito de Dios. Entonces, muchas veces la gente trata de fabricar los tiempos de Dios. Voy a orar 5 horas al día. ¿Esto es el tiempo de Dios? No, eso es el tiempo que tú pasas con Dios. No es el tiempo de Dios. Hola, tú no fabricas el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es, de alguna manera, es un momento oportuno. Es un tiempo específico, no lo preparas tú, lo prepara Dios. Es como los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve cuando Él quiere, no cuando tú quieres. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, ¿qué hemos aprendido los creyentes? Vamos a ayunar toda la noche, vigilia y oración. ¿Eso está mal? No, está perfecto. Pero la gente ha pensado, si yo oro 24 horas, si yo estoy toda la noche orando... Bueno, y a veces está en alguna vigilia y a veces se duerme más que ora, ¿no? Porque a veces la gente
Y a veces digo, mejor me quedo en mi casa, porque prefiero dormir en mi casa y orar cuando me levante, no orar dormirme en la iglesia orando, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues a veces hay una especie de superstición, pensar que pasas tanto tiempo en una iglesia orando o intercediendo o tal, y qué bueno, estuvimos toda la noche orando y estuvimos pasando tiempo con Dios. Es verdad, estuviste pasando tiempo con Dios, pero no todo el tiempo que pasas así es tiempo kairos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque tú no fabricas el tiempo de Dios, tú pasas tiempo con Dios, tú inviertes tu tiempo. ¿Entienden un poco lo que quiero decir en este sentido? Quiero quitarle la parte religiosa de lo que a veces nosotros hacemos. Y por eso muchas veces el creyente ha querido, vamos a tener 12 cultos, 2 cada día, así estaré siempre en la presencia de Dios. Sí, está bien tener mucho tiempo con Dios y tener comunión con Dios, pero nosotros no fabricamos ese tiempo específico para el cual Dios te ha escogido o el tiempo escogido por Dios para que algo ocurra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de el estanque de Bethesda y realmente Jesús aparece ahí y alguien está explicando, Señor, maestro, quiero ser sanado. Y Jesús le pregunta, mejor dicho, ¿quieres ser sano? Y dice, obvio, quiero ser sano, ¿no? Y entonces en aquel tiempo venía un ángel en el tiempo, movía las aguas y eran sanados. Ahora, si venía alguien y movía las aguas y decía, échense, que es el estanque de Bethesda. No, la palabra tiempo ahí es kairos. Entonces, cuando las aguas eran movidas, no, en el tiempo, la gente era sanada. Pero no siempre que movían las aguas, la gente era sanada. ¿Entienden lo que quiero decir? Para que podamos entender que hay algo que puede ser exactamente igual, pero que no es el tiempo. Y entonces fallamos. ¿Sí? Y esto pasa continuamente en toda la Escritura. Y esto muchas veces también pasa en la vida del creyente. El creyente a veces quiere reproducir un momento de gloria, ¿verdad? Hemos tenido un momento precioso de gloria y el pastor dice, a ver qué hicimos, hicimos esto, hicimos lo otro, los hermanos tal, cual, la hermana tal cantó tal coro, vamos a repetirlo. Y queremos repetir el momento. Queremos que haya otro tiempo específico, otro tiempo de especial, que la unción sea tan potente, tan fuerte, la manifestación sea igual. Y por eso muchas veces nos salimos un poco del punto y sin darnos cuenta entramos en una carne, es carne espiritual, ¿no? No es carne de carne, es carne santificada, pero es carne, ¿no? Sigue siendo churrasco. Entonces, ¿por qué? Porque tratamos de fabricar lo que el Espíritu Santo quiere hacer o puede hacer en cualquier momento y lo vamos a hacer a nuestra manera. Por eso, bueno, ellos estaban esperando una solución rápida y le preguntan a Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y esta pregunta, como digo, es la que nos hacemos nosotros en muchas cosas. Señor, ¿me ayudarás en este tiempo con esto? Señor, en este tiempo tal. Señor, en este tiempo... Si os dais cuenta, lo peor que un creyente lleva cuando ora es el tiempo. Porque ora y el tiempo perfecto, ¿saben cuándo es? Ya. Ese es el tiempo perfecto, ¿sí o no? Cuando tú oras, tú quieres que sea ya. Entonces le dices al Señor, si he orado con fe, como me dijo el pastor, con estas escrituras, he repetido lo mismo, he hecho no sé qué, y no ha venido. ¿Cuándo es el tiempo? No. Y nosotros necesitamos entender el tiempo de Dios. ¿Y cuándo entendemos el tiempo de Dios? Pues cuanto más realmente estamos en esa unión de nuestro tiempo con el tiempo con Dios. Si se dan cuenta, para despejar dudas, no quiero decir que usted tenga que estar orando todo el tiempo, pero sí que necesitamos tener la suficiente sensibilidad para entender el tiempo de Dios. ¿Y eso cómo se desarrolla? Día a día, día a día. Cada uno entendiendo, ahora después de este mensaje lo va a entender mejor, por eso he querido predicar este mensaje para que lo tenga más fácil y lo va a poder entender mejor. Pero una de las cosas que a veces ocurre cuando Dios te dice, tienes que hacer esto, y tú dices, no tengo. ¿Se dan cuenta? Estás rompiendo
la oportunidad, el tiempo kairos de Dios en tu vida. Porque estás poniendo tu cronos por encima del kairos. Entonces, cuanto más dices, no tengo, entonces menos tiempos de Dios hay en tu vida. No porque Dios ha dejado de... No, es que el reloj de no funciona. O sea, imposible este hermano. No, es que cuantas oportunidades hay ahí para que algo ocurra, tú estás enfocado en algo totalmente diferente. Estás en otra onda. Es que no vas a poder sintonizar. Estás en otra onda. Diga a la persona que está a su lado, estás en otra onda, hermano. Entonces, esto no es cuestión de ser el mejor creyente. Esto no es cuestión de que Dios no te ama a ti. Es cuestión de que no estás entendiendo realmente cuando hay dirección de Dios y tú estás pensando en otra cosa. Que tal vez Dios te dice, mira hermano, mira hijo mío, tienes que ir aquí y hacer esto. Y en vez de decir no tengo tiempo, dices, no entiendo. Y el Señor te lo tiene que repetir 6 meses después. Mira, hijo, no sé qué, no sé cuántos tienes que hacer esto. Y tú sigues sin entender. Y tú dices, no tengo mucho conocimiento, pastor. Ahora si Dios te dice, hermano, te he dado un trabajo de 5.000 euros, esa la entiende la primera. Ahí no hace falta interpretación, no hace falta conversación con el pastor, no hace falta dirección, esa la entendió a la primera. ¿Y usted qué hace? Reacciona dentro de su tiempo. Ahí no le importa a dónde hay que ir, ahí deja todo aparte porque usted está entendiendo que eso a usted le va a ayudar, te va a ayudar. Y entonces ahí lo entiendes y lo recibes a la primera. Pero hay muchas partes donde realmente, por ejemplo, Marcos 1, vamos a ir avanzando. ¿Estamos recibiendo algo? Marcos 1, 15. Voy a leer 14, dice, después Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El tiempo se ha cumplido. Era un momento decisivo. ¿Para qué? Para salvación. En ese momento, ese versículo está hablando de salvación. Y ahí hay un ofrecimiento, ¿no? Ahí hay un ofrecimiento de parte de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria a Dios. Ahí hay un tiempo kairos. La palabra tiempo ahí es kairos. ¿Por qué? Porque está habiendo un tiempo específico para algo específico. ¿Verdad? No es como la palabra rema, es el tiempo en sí preparado por Dios, ¿no? Por eso a veces hay gente que se convierte en un momento, a veces he hablado con gente y dice, bueno, yo tal vez vengo de un país, había iglesias, 5 iglesias en mi barrio, una delante de mi casa, otra detrás de mi casa, otra al costado, mi vecino era creyente, el donde compraba el pan era creyente, pero nunca me convertí, pero vengo aquí, ¡pum!, y me convierto y recibo a Jesús. Es el tiempo específico. Realmente, amén. Ese es el tiempo específico de Dios. Y aquí, cuando dice el tiempo se ha cumplido, está hablando del tiempo kairos. El tiempo se ha cumplido ¿para qué? En ese momento es una oportunidad. ¿Pueden decir conmigo oportunidad? Una oportunidad en el propósito, un momento decisivo de salvación. Amén. Vamos a ir a Romanos 5, 6. Romanos 5, voy a leer desde el 2,
Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo, ¿qué está hablando ahí? Otra vez Kairos. A su tiempo murió por nosotros, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué está hablando aquí? Cristo a su debido tiempo, en su tiempo Kairos, ¿verdad? Me ha dicho, no, dentro de 500 años mejor, ahora no me cae bien, Padre. ¿Cómo estuvo orando? ¿Cómo estuvo orando para que veamos cómo manejar el tiempo? ¿Cómo estuvo orando Jesús en el huerto de Getsemaní? Él estaba experimentando un tiempo Kairos, él estaba experimentando el tiempo de Dios. ¿No? ¿Y qué dijo Jesús en algún momento también cuando algún discípulo, María, en las bodas de Canaán, y le dice, se ha acabado el vino? Y él dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Como diciendo, no estoy para este asunto, no estoy para este propósito. Muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no tienen que ver con el propósito de Dios y nos enrolamos en historias y cosas y tal. No tengo tiempo. ¿Y quién te mandó meterte en ese asunto? No, estoy dando clases para cuidar periquitos. ¿Quién te mandó meterte en ese asunto? No, estoy haciendo un no sé qué. Y a veces la gente se ocupa en cosas que no van a ninguna parte porque le sobra el tiempo. Hermano, inviértelo mejor. Porque si tú inviertes el tiempo en el tiempo de Dios, eso es un tiempo de oportunidades. No estoy hablando de un tiempo religioso, estoy hablando de un tiempo de oportunidades. Si no puedes entender este mensaje, realmente no vas a poder entender la vida de Dios, la vida nueva de Dios. Vas a disfrutar de una religión, pero no vas a entender la vida real del creyente, la vida de Dios. Estarás experimentando una religión. Vendrás los domingos, te reunirás, lo pasarás bien, pero no tendrás el sabor de la vida de Dios en ti, ni las oportunidades que Dios da. Seguirás con el asunto de hay que orar. Hay creyentes que solamente se congregan y oran, pero no escuchan la voz de Dios, ni responden al tiempo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no contesta mi oración si la contestó hace 20 años? ¿No? Pero tienes que escuchar. Recuerden, hay una historia que hace mucho que no cuento, la voy a contar. Pero había una gran inundación y de repente había uno que era creyente, alguien que estaba orando en su casa, y viene una barca y dice, súbase, estamos desalojando todo el lugar, y la persona dice, no, yo estoy creyendo en Dios. Así que sigue creyendo y el nivel de agua sigue subiendo. Viene otra vez otra barca y le dice, súbase, ya no queda mucha gente, el nivel de agua va a subir, va a perder su casa, va a morir. Y él dice, no, yo estoy creyendo en Dios, estoy aquí orando. Y al final, para hacer la historia corta, viene la última barca y dice, esta es la última llamada, el Kairos, el tiempo específico para salir volando. Pero él se permaneció orando y de repente, ¿qué ocurre? Murió. Cuando llega al cielo, le dice al Señor, ¿qué pasó? Estuve orando, creyendo y no me has ayudado. Y le dice, ¿qué tal las 3 barcas que te mandé? ¿No? Muchas veces usamos esto hablando acerca de la fe, del creer, ¿no? Pero realmente entender el tiempo de Dios es importante. Las 3 barcas que Dios te ha mandado y tú no has querido coger y luego estás orando, Señor, ¿cuándo me cambiará? Señor, ¿cuándo pasará esto? Señor, ¿cuándo pasará lo otro? Señor, ¿cuándo me ayudarás con esto? Y no estás cogiendo ninguna de las oportunidades, tiempo específico que Dios te ha dado. ¡Wow! Tremendo. ¿Pueden decir amén? O pueden decir ouch. Amén. Pero eso es algo tremendo, realmente. Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, a su tiempo. Estaba en el huerto de Getsemaní, estaba experimentando, su sudor era como gotas de sangre. ¿Y qué dijo?
Padre, ¿y yo paso de morir por estos zánganos? No, paso de morir. Yo paso de morir. No, no dijo nada de esto. ¿Qué dijo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, y aquí voy a distorsionar, perdónenme si nos están viendo de la otra parte, santamente la Escritura, no se haga mi voluntad, no se cumpla mi tiempo, hágase tu voluntad, se cumpla tu tiempo. No lo dice así en la Escritura, lo estoy deformando para que podamos entender, ¿verdad? ¿Tiene que ver con esto? Por supuesto que tiene que ver con esto. Estar en sintonía con Dios tiene que ver con eso. No se haga lo que yo quiero en la vida, se haga lo que tú quieres hacer en la vida. ¿Cuántas veces Dios ha llamado a alguien a hacer algo y la persona ha dicho, lo siento, Señor, pero ya tengo un trabajo? Es que Dios no llama solamente a los que están parados, sino iría al INEM y la gloria de Dios estaría en el INEM, ¿entiende? Es que muchas veces ponemos esta excusa, ¿verdad? Es que ya estoy trabajando, Señor. Obvio que estás trabajando. ¿Cuántos pastores conozco que han dejado su trabajo? Trabajo fijo, con remuneración impresionante, trabajos como científicos, trabajos como ingenieros, trabajos como... impresionante, así. Personas que tenían el futuro resuelto, la vida hecha, su vida familiar perfecta. ¿Para qué complicarse dejar un trabajo? ¿Para qué complicarse dejar la forma de vida que tenían cómoda? ¿Se dan cuenta? Nuestro tiempo cómodo a veces no abriga o no alberga lo que Dios quisiera hacer. Una vez escuché, recuerdo, hace tantos años, pero cuando empezaba en el Evangelio fui a un congreso y decía que esta frase me encantó, me la repito muchas veces, viene a mi mente, cuando tengo que hacer algo que me incomoda. Y esa frase decía que a veces el orden de Dios es nuestro desorden. Y que, ¿verdad? Y nuestro orden, toda la vida perfectita, la familia, los hijos guapos, a veces es el desorden de Dios. A veces nuestro orden es el desorden de Dios, porque tienes tu vida tan estructurada a tu manera que Dios no puede entrar ahí. Pero fíjense cómo es el grado, y lo digo con mucho cariño y con mucho amor, porque a esto nos pasa a todos, cómo es el grado de ignorancia que después de que tenemos nuestra vida estructurada y Dios no puede entrar, oramos para que Dios haga algo. Y estoy hablando de todos. Amén. Diga a la persona a su lado, creo que está hablando de ti también. Amén. Entonces, yo por eso digo a veces, imagínate cómo estará mi Padre ahí arriba. Hay gente que quiere llegar al cielo, yo no sé cómo voy a llegar así, porque no, sé que el amor del Padre es impresionante, el amor de nuestro Dios, pero es que a veces somos tan ignorantes que dejamos pasar oportunidades, cuando Dios nos lo ha dado todo. Solamente hay que recibirlo, solamente hay que entenderlo, pero para entenderlo a veces tenemos que desordenar nuestra vida, desordenar nuestro cronos. Es que de 7 a 8 me voy al gimnasio, pastor. ¿Está bien? ¿Y de 8 a 9? No, de 8 a 9 es sofá. ¿Y de 9 a 10? La serie que me gusta. ¿Y de 10 a 11? Estoy muy cansado ya, pastor. O sea que de 6 a Dios... A 10, Dios, de 6 a 12, ya Dios no se puede mover en tu vida. Y antes de las 6, estoy trabajando. Bueno, pues entonces tendremos que ir, como dije antes, al INEM a buscar gente que pueda hacer algo. ¿Verdad? ¿Entienden lo que quiero decir? Nuestro orden a veces es el desorden de Dios. Y el orden de Dios a veces es nuestro desorden. Porque requiere de mover algunas cositas que nosotros tenemos ahí estructuradas y no queremos cambiar. Pero otra vez vuelvo a repetir, pero sin embargo oramos para que Dios cambie nuestra vida. Pero no vemos las barcas, no vemos a la gente
que nos ayuda, a la gente que nos aconseja. Yo no necesito un versículo. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Pero ese versículo es una barca para ti. Esa palabra de aliento es una palabra de ánimo. Esa es una barca para ti. Pero no necesitas ánimo, necesitas ser sanado. O no necesito palabras de ánimo, yo necesito dinero en el bolsillo, ¿verdad? No que me animen, sino que me paguen las cuentas, ¿verdad? O no necesito palabras de ánimo, necesito que mi vida tenga sentido, porque mi vida no tiene sentido ni dirección. Pero muchas veces nos damos cuenta que ahí está la barca que nos lleva a otro lugar. Porque desde el lugar en el que tú estás no puedes ver. Me gusta como Dios siempre hablaba a los profetas, o los profetas de parte de Dios siempre decían, sal de tu casa o de tu parentela. O a otros hombres de Dios, a Isaías le decía, sal ahí afuera, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y parecía que era un movimiento de, pasa este Jordán. Siempre el Jordán tiene que ver con grandes acontecimientos en la Escritura. Parece que solo está hablando de un río, pero está hablando de grandes acontecimientos. Cruzar el Jordán era como pasar de la vida natural a la vida sobrenatural. Era como pasar de la vida normal de una persona a los grandes acontecimientos de Dios. Después del Jordán siempre estaba la tierra prometida. ¿No? Por eso, pasemos al otro lado. Y Jesús emplea esa frase, pasemos al otro lado. Pues, ¿qué había en el otro lado? Pues otra orilla, igual que la del lado anterior, ¿no? O sea, no había un puesto de perritos calientes, ¿entiendes? O sea, no. Pasemos al otro lado significa, sígueme a la otra parte. Y en ese entender que estás siguiéndole a Jesús, ahí está lo sobrenatural. No es, como he dicho antes, no es que haya una atracción, no un parque de atracciones en el otro lado. Pasemos al otro lado. No, pero estás siguiendo a Jesús. Estás siguiendo la instrucción. ¿Quién pasó al otro lado? Los que estaban al lado de él, sus discípulos. Subieron a la barca y pasaron al otro lado. ¿Quién cruzó el Jordán? Josué, con el pueblo de Israel. No había pasado Moisés, pero Josué sí. Tenemos que pasar al otro lado. Y así, cuando Dios mostró algo, tenemos que ver cambios. Sal del lugar de donde estás. A Abraham le dijo, de tu casa, de tu parentela. Y Abraham le podía haber dicho, ¿y no lo puedes hacer aquí, que ya tenemos casa? Es que es lógico. Me vas a hacer moverme con todo lo que requiere y ahora convence a mi mujer. No, es broma. Ahora convence a mis hijos, convence a todos que nos tenemos que mover. ¿Me entiende? O al revés. Ahora convéncele a mi marido que nos cambiemos de casa. Ahí no hay internet, no puede ver el fútbol en la casa que vamos a ir. ¿Entiende lo que quiere decir, sí o no? Vete de tu casa y de tu parentela. ¿No puedes hacerlo aquí, Señor? No puedo hacerlo ahí. La tierra que yo te doy está en otro lugar. Esa es la falta de confianza continua que tenemos en Dios. No es que desconfiemos en una cosa. A veces es una falta de confianza continua. Y no les quiero dar fuerte, pero a veces pasa esto. No confiamos que en el otro lado esté lo mejor. No confiamos que la casa que me ha dicho sea la mejor. No confiamos que dejar ese trabajito de tanta platica sea lo mejor. No, vete a este otro trabajo. Te va a venir mejor para ti y para tu familia. Y tú echas cuentas con la calculadora y dices, no, yo sé lo que le hace falta a mi familia. Y es ahí donde no podemos entrar en los tiempos de Dios. Es ahí donde no escuchamos. Es ahí donde tal. ¿Por qué? Porque tú crees que en tus tiempos y tu calculadora funciona mejor que la calculadora de Dios. Y que tu capacidad y sabiduría funciona mejor que la sabiduría de Dios. Dios te dice, tienes que pasar al otro lado y tú dices, en este lado estoy de maravilla, Señor. ¿Para qué me voy a subir una barca? ¿Para qué contratiempos? ¿Para qué dificultades? ¿Están entendiendo un poco por dónde va ese tiempo específico de Dios para uno y cómo encontrarlo? Amén. Pues ya no tenemos más tiempo. La semana que viene seguimos con este mensaje. Que tengan un día sobrenatural. Bendiciones.